Hola, buen día, perdón. Vamos a dar inicio nuevamente con la segunda parte. Ya vimos en la primera, estuvimos analizando lo que eran los juicios, lo que eran juicios universales, singulares. Ahorita vamos a dar continuidad a eso. Vamos a ver lo que son juicios individuales o singulares. Vimos los juicios universales, pero no nos enfocamos a juicios individuales o singulares. Bueno, vamos a dar inicio. Los juicios individuales singulares en el que uno afirma lo que el otro niega se llama contradictoria individual. Este enunciado resulta de lo siguiente, y lo mismo sucede respecto a las contradictorias individuales. Sócrates es blanco, Sócrates no es blanco. Actualmente, este tipo de elementos del pensamiento no se desarrollan en el estudio de la oposición entre juicios. Una razón lógica es que el concepto sujeto del concepto individual singular está comprendido en la extensión del concepto sujeto del juicio. No, la proposición opuesta, algún hombre no es blanco, y de esta algún hombre es blanco, la proposición opuesta es ningún hombre es blanco. Esta oposición de juicio señalada por el padre de la lógica se le va a llamar contradictoria. Acuérdense que estamos viendo contradicción de juicios lógicos. Hablábamos de manera universal, cuando decimos juicio universal, cuando nos referimos, por ejemplo, a todos o los hombres, estamos hablando de manera general, no los estamos particularizando o singularizando, simplemente estamos hablándolo de manera general. Ahora bien, ya enfocándolo de manera singular o particular, bueno, pues aquí ya le estamos dando un nombre, de manera singular ya le estamos dando un nombre a lo que estamos hablando. Por eso en este ejemplo nos habla de que Sócrates es blanco, Sócrates no es blanco, porque ya lo estamos singularizando. Ya habíamos visto, ¿se acuerdan con anterioridad? Bueno, ahorita estamos viendo lo que es la contradicción de juicios, y en esa contradicción de juicios existe, bueno, pues también esta característica de ser singulares o ser particulares. Y singulares, bueno, reiterando nuevamente, acuérdense que singulares habíamos comentado que es cuando ya le damos un nombre a lo que estamos describiendo. En particulares, bueno, es cuando estamos hablando de un conjunto. No estamos hablando de manera universal de todos, sino de un conjunto. Por ejemplo, aquí en esta proposición que nos da Aristóteles nos dice, todo hombre es blanco, que sería la proposición opuesta, que todo hombre no es blanco, pero está hablando de un todo. Ya está diciendo hombre, ¿no? Que es blanco. Ya lo está particularizando. Y bueno, aquí vemos que lo opuesto a esta proposición, lo que nos da es que no todos los hombres pues son blancos. Entonces, bueno, esa sería la contradicción de juicios. La discusión filosófica que se genera con los señalamientos adversos o objeciones del ejemplo del razonamiento inductivo como método para formular leyes, la esencia de las cosas tiene un fondo que concierne a la metodología o lógica especial y la teoría del conocimiento y lógica no general. Porque corresponde a la primera perfeccionar el método científico y a la segunda el conocimiento mismo.
su origen, su posibilidad, su esencia, así como correspondencia con la realidad de las cosas. Entonces, bueno, eso era lo que estuvimos viendo, la contradicción de juicio. Ya, de hecho, cuando iniciamos con nuestro estudio de esta materia, les había comentado que la estructura de nuestro pensamiento se conformaba de un concepto que ya vimos que es el sujeto o representación, y de juicio, que es lo que estamos ahorita analizando y que estamos viendo, bueno, que los juicios se dividen pues en universales, particulares, singulares. Estos son los elementos del juicio, pero en sí dijimos que un juicio lógico es la contradicción que existe, que no, ya me les había comentado que no hay un punto medio entre un sí y un no, sino que por el contrario, estamos en el entendido que es falso o es verdadero, es bueno o es malo, pero no existe un punto medio entre uno y otro. Eso sería el juicio. Y la contradicción, bueno, del mismo juicio es de igual manera, pues lo contrario, ¿no? Ya nos daba el autor el ejemplo de que Sócrates es blanco, Sócrates no es blanco. Esa sería la oposición o la contradicción de los juicios. De manera que se está negando tajantemente en que no es así. Y que no hay un punto medio entre uno y otro, sino que es falso o verdadero. Aquí nos dicen los ejemplos que nos da Aristóteles. Pero bueno, aquí ya lo estamos relacionando con los singulares, universales y particulares, con los elementos que habíamos ya analizado con anterioridad. Nada más que quise nuevamente regresar a esta diapositiva para que visualizáramos los ejemplos que nos daba el autor. Bueno, entonces ya esa es la oposición entre juicios. Ahora vamos a ver qué es un silogismo. ¿Qué es un silogismo? De acuerdo a la definición, el silogismo se ha definido de diversos modos. Aristóteles, que es el autor y el padre de la lógica, precisó su naturaleza como una enunciación en la que, una vez sentadas ciertas proposiciones, se concluye necesariamente en otra proposición diferente, solo por el hecho de haber sido. ¿A qué se refiere esto? En que, bueno, pues solamente por el simple hecho de haber estado, bueno, pues necesariamente hay una proposición diferente. Ahorita vamos a entenderlo mejor, que es un silogismo. Mario Moro lo define como la formulación lógica del razonamiento deductivo. Benoche Ibarra y Tejedor Campomanes expresan que es la expresión verbal de un razonamiento deductivo. Si se dan cuenta, Mario Moro ya nos había dicho que es la formulación lógica del razonamiento deductivo. Benoche Ibarra corrobora lo que nos dice Mario Moro al mencionar que es la expresión verbal de un razonamiento deductivo. O sea, ambos autores lo basan en un razonamiento deductivo. Dice que otros filósofos lo definen como un conjunto de 3 juicios, el último de los cuales se saca de la relación que existe entre los otros 2. Ok, entonces dice que van a haber 3 juicios en ese silogismo. Bueno, dice que entre las primeras 3 definiciones citadas existen similitudes y entre estas, como con la última, hay diferencias. Similitudes: Aristóteles, Benoche Ibarra y Tejedor Campomanes afirman que el silogismo es una enunciación o expresión verbal de un razonamiento de tipo deductivo, aunque Aristóteles no manifieste explícitamente el último elemento en su definición, pero del estudio de su tratado de primeros analíticos es obvio que se refiere a dicha especie de razonamiento. Mario Moro también coincide
aunque con otros términos, con la definición de los filósofos citados en la literal 1 de este párrafo, porque al expresar el razonamiento deductivo se le está formulando y dotando de estructura lógica, diferencias en la denominación de los elementos. Entonces, bueno, estamos hablando en ambos casos de estas definiciones de un razonamiento deductivo. ¿Qué es un razonamiento deductivo o qué es un método deductivo? Les había comentado en la clase anterior que el método deductivo, ¿qué es? Es de lo que empezamos a analizar o ver de manera general y lo llevamos a un punto en el cual estemos enfocándolo en algún término, por decirlo así. Luego, entonces, el método deductivo al cual hacen alusión los autores que estamos analizando, bueno, pues se refiere a esos razonamientos. Ahora lo enfocamos a un razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque primero tienen que ver el aspecto general para poder enfocarlo al aspecto particular. Forzosamente tiene que ser así. Debe ser expuesto de manera general y poderlo aterrizar a la situación que estamos analizando. Los jueces, al momento de dictar una sentencia, ya hablando de un juicio judicial, no de un juicio lógico, utilizan este método, el método deductivo. ¿Por qué? Porque, como ya les había comentado, se van en el aspecto general al particular. Los legisladores, de igual manera, al momento de elaborar las leyes, tienen que ver cómo se desarrollan esas conductas en una sociedad, cuáles son las conductas que se están dando de manera reiterativa que transgreden los derechos de terceras personas para poderlas regular en una norma. Luego, entonces, esas conductas que fueron previamente analizadas, primero se tuvieron que observar de manera general para puntualizarlas de manera particular. Eso es a lo que se refiere y es lo que nos dicen estos autores al mencionarnos que que los silogismos son los razonamientos deductivos. Silogismos, continuando con este tema. Aristóteles es el único que acierta en nombrarlos como proposiciones, porque si el silogismo es la enunciación, formulación o expresión verbal del razonamiento deductivo, el mismo no está integrado de juicios en la cantidad de proposiciones que integran el silogismo. La última definición es limitada, ya que por el vasto contenido y formas de razonamiento deductivo es absurdo reducir el mismo a solo 3 juicios. En consecuencia, es equivocado generalizar que el silogismo consta de 3 proposiciones. Analizando lo anterior, se define el silogismo como la enunciación o expresión del razonamiento de tipo deductivo, en el cual está conformado de varias proposiciones, de las cuales una es inferida de las otras que le sirven de fundamento por su relación. Y la primera se llama conclusión y las otras premisas. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, está compuesto el silogismo de proposiciones que, bueno, para poder, después de hacer ese razonamiento general, llevarlo de manera particular a lo que nosotros queremos, bueno, pues vamos a llegar a una conclusión, pero previamente a la conclusión van a haber premisas. Estas serían 2 premisas de las que nos habla Aristóteles. Al momento de que yo ya pueda llegar a esa conclusión, bueno, previamente voy a estudiar o llevar a cabo esas premisas. Esas premisas de las que habla nuestro padre de la lógica, Aristóteles, que bueno, que aquí está representado
como creíamos que era este señor, ¿verdad? Este filósofo. Y bueno, y por ser este señor filósofo, bueno, pues por ende ahora es el padre en su momento de la lógica y se le reconoce como tal. Entonces, bueno, estas expresiones van a estar en el razonamiento, el cual es de tipo deductivo. Clases o tipos. ¿Clases o tipos de qué? Estamos hablando de los silogismos, acuérdense. Silogismos. Entonces vamos a ver cuáles son las clases o tipos de silogismos. Los primeros tres silogismos a desarrollar se denominan según el tipo de los juicios, que constituye el fundamento o punto de partida del raciocinio que manifiestan. Entonces vamos a ver que existen silogismos categóricos. ¿Qué es un silogismo categórico? Es el que se conforma de tres proposiciones que representan juicios de tipo categórico. Las primeras dos proposiciones se llaman premisas. En ellas está la explicación o el fundamento de la última proposición llamada conclusión. Así como el juicio está constituido de conceptos, las proposiciones están integradas en términos. El término o palabra ya se había definido como la expresión verbal del concepto. Y Aristóteles lo puntualiza como elemento de la proposición, es decir, al atributo, al sujeto a que aquel se atribuye, ya sea una a él, ya se separe la idea de ser o no ser. Aquí nuevamente estamos entrando a ese juicio contradictorio, ¿no? O es o no es. Por eso es que Aristóteles en su famosísima, ¿no? En su famosísima frase de ser o no ser, bueno, pues es que él era estudioso de la lógica y por ende, por eso nos hablaba de esos juicios y esa contradicción de juicios de que puede ser que exista o que no exista. Por eso es la idea de ser o de no ser. Y entraba en esas ideas. Bueno, entonces hablando de los silogismos categóricos, nos dice que se va a conformar de tres premisas. Las dos primeras, bueno, son el fundamento de la explicación de lo que estamos diciendo. ¿Para qué? Para llegar a una conclusión. Si se dan cuenta, bueno, cuando ustedes lleguen a litigar, o si es que algunos de ustedes ya lo hacen, si se saben o han analizado una sentencia de cualquier juicio, ¿qué pasa? Primero, hay que ver, hay que analizar el juez lo basa primero en el estudio general, de las pruebas que ofrecen las partes, de lo que están argumentando o lo que están pidiendo. Luego entonces, el juez, para poder llegar a una conclusión, que es una resolución, aquí nosotros le denominamos puntos resolutivos, para llegar a eso antes de llegar a eso, debe de haber explicado y debe de haber fundamentado su resolución. Si se dan cuenta, entonces estamos hablando de un silogismo categórico, porque al momento de que el juez emite una resolución en una sentencia, bueno, primero, previamente tiene que explicar por qué está razonando o por qué le está dando la razón a una de las partes y debe fundamentarlo. Para eso existen, nosotros ya tenemos nuestras normas jurídicas establecidas y que regulan las conductas y eso es lo que nos sirve a nosotros como fundamento. ¿Para qué? Para llegar a la última proposición, que es la conclusión. En el caso que les estoy mencionando de una sentencia, se le llama resolución. Luego, entonces, estamos usando un silogismo categórico. Entonces, si se dan cuenta,
es totalmente, ¿no? Que existe. No hemos visto a ciencia cierta la relación que existe de la lógica en el derecho, pero ya con lo que estamos ahorita platicando podemos entenderlo desde dónde empieza, ¿no? Esa relación de la lógica y nuestro derecho. Bueno, pues esto entonces sería un silogismo categórico, el que acabamos de mencionar, que se va a componer de tres proposiciones, que las dos van a ser premisas, que va a ser la explicación y el fundamento, para llegar a ¿qué? A la última proposición, que es la conclusión. A pesar que existen tres proposiciones, en todo el silogismo únicamente hay tres términos que representan a tres conceptos que figuran como sujeto o predicado en los enunciados. Los términos se llaman por la extensión de los conceptos que significan término mayor, término medio y término menor. En efecto, Aristóteles explica la denominación de los términos en el silogismo de la siguiente manera. Tres términos están entre sí en tal relación que el último esté en la totalidad del medio y el medio esté o no en la totalidad del primero. Es de necesidad que se forme silogismo completo con los extremos. Llamo medio al término que, estando el mismo encerrado en otro, encierra el igualmente otro término y se hace entonces medio por su misma posición. Los extremos son el término que está contenido en otro término y en el término que contiene igualmente otro término. Lo que el creador de la lógica da a entender con la frase encerrado en es la extensión del concepto representado en término. Bueno, eso parece un trabalenguas, ¿verdad, chicos? Pero estamos hablando de los silogismos, los cuales se componen de preposiciones, y que estas, bueno, ya dijimos, que son dos premisas y una conclusión. Y las premisas ya dijimos que van a servir como la explicación que se da, el fundamento que se tiene, concluyendo con qué, con una resolución que se tenga que aplicar. Entonces, de esta manera podemos entender los silogismos. Ahora nos habla de que existen en las proposiciones existen términos. Es el término medio, que es, y el término, bueno, que se encuentra entre una y otra proposición. Y acuérdense que también pues los conceptos dijimos en un inicio que se hacen extensos, pues los términos de igual manera se hacen extensos. Luego entonces, esos términos es lo que constituye nuestros silogismos, que inicialmente lo vimos como silogismos y que se compone de dos proposiciones y de una conclusión. Y a su vez, bueno, en términos. Una vez determinados los términos, ya se puede explicar la designación de las premisas. La mayor, que es la que comprende el término mayor, y la premisa menor es la que comprende el término menor. Ustedes han de estar pensando, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué nos dice esto, verdad? Si nos está diciendo lo mismo. Nos está diciendo lo mismo. Estoy hablando de una premisa mayor, pues estoy hablando de que comprende un término mayor. Y si estoy hablando de una premisa menor, que contiene un término menor. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo los términos en la diapositiva anterior? Bueno, pues esta nos hace referencia a que esas premisas, bueno, pues van a estar contenidas en un término. Y ese término, pues también se le denomina mayor o menor. Y también habíamos hablado del término medio. Acuérdense. Bueno, para la representación esquemática del silogismo, usualmente se utilizan en la actualidad las letras P, M y S. ¿A qué se refiere esto? ¿Se acuerdan? Premisa mayor y premisa menor. Según simbolizan el término mayor,
al término medio y al término menor. Respectivamente, tal asignación se hace en función de la conclusión, porque en ella el sujeto es representado por el carácter C y el predicado con la letra P. Ajá, entonces la letra P está representada por el predicado, que es y podemos decir también que es una premisa mayor. Y dice que el sujeto pues va a estar representado por la S. Entonces la P y la M es premisa mayor o predicado. Y bueno, pues nos dice que el sujeto pues va a estar representado por la letra S. Usadas las letras A, B y C para representar el término mayor, el término medio y el término menor respectivamente. Un ejemplo del silogismo de tipo categórico es el siguiente. Premisas. Mayor. Los números son seres de razón. Premisa menor. El 7 es un número. Y la conclusión, el 7 es un ser de razón. Si se dan cuenta, primero tenemos la premisa en la cual nos explica, ¿no? Los números son seres de razón. Aquí nos está explicando que los números todos son seres de razón. Acuérdense que la premisa menor ya nos va a dar el fundamento. Dice, el 7 es un número. Ajá, ya nos está dando el fundamento. ¿Por qué? Primero da el razonamiento de manera general, luego ya nos está dando un fundamento, y aquí nos habla que el 7 es un número, y luego nos va a dar una conclusión. Acuérdense que la conclusión nos va a decir, el 7 es un ser de razón. Para ello, pues está utilizando tanto en la edad como la explicación, que es la premisa mayor, como en el fundamento, que es la premisa menor, hace una conjunción de ambos y llega ¿qué? A determinar una conclusión. Por eso concluye que el 7 es un ser de razón. Bueno, entonces, esas son las premisas y los silogismos. Acuérdense que estamos diciendo los silogismos que tienen premisas. Y las premisas, bueno, ya le estamos dando su carácter de mayor, menor y la conclusión. Y como les comentaba, todos los jueces utilizan estas premisas, este tipo de premisas. Este tipo de premisas, bueno, pues son utilizadas por los jueces. Bueno, entonces, reiterando nuevamente que los silogismos tienen premisas y esas premisas, acuérdense que tiene dos premisas y esas dos premisas las vamos a dividir en mayor y menor para que una vez conjugadas nos den una conclusión. Entonces, los jueces cuando utilizan, los jueces cuando realizan una sentencia se enfocan o lo traducen a estos silogismos. Primero a un razonamiento deductivo, pero también hacen uso de estos silogismos. Y estos silogismos, acuérdense que van a tener premisas. Y para que existan esas premisas, bueno, debe de existir una que es mayor, una menor y una conclusión. En la premisa mayor es el razonamiento, se da un razonamiento. En la premisa menor ya está el fundamento para, una vez conjugados, premisa mayor con premisa menor, llegar a una conclusión. Entonces, una vez que los tengamos conjugados, bueno, pues vamos a llegar a lo que es una conjunción de ambos términos. Entonces, aquí miren, no hemos visto, nuevamente les reitero, no hemos visto esa relación que existe entre la lógica y el derecho, por eso se llama la materia lógica jurídica, pero bueno, ya podemos ir determinando justamente esta parte, ¿no? De lo que los jueces para aplicar el derecho van usando. Ya vimos que ya les había comentado que utilizan un método que es el método deductivo, los jueces y los legisladores. Básicamente los legisladores para crear las leyes, ¿no? Y los jueces para poder dictar una sentencia. Se van a ir a los aspectos generales para poderlos aterrizar
de manera particular y de ahí partir para los legisladores para formular una norma y los jueces para poder dictar una sentencia. Entonces, bueno, pues entonces, una vez que pasa ello, van a llegar ¿a qué? A una conclusión. Los legisladores en la conclusión de cuál es para ellos, pues crear una norma. Para los jueces, pues dar una conclusión del juicio que se está ventilando, de lo que está estudiando. Entonces, utilizan tanto los silogismos como el método. Entonces, no hemos visto en sí esa relación, pero ya podemos irla desmenuzando, irla conociendo. Ok, entonces, esas serían nuestros silogismos. Nuestros silogismos. Nuevamente, bueno, ya reiterándoles para que quede en el entendido que es el silogismo, ya dijimos que es un razonamiento del método deductivo. A su vez, ese método deductivo, bueno, va a partir de premisas. Y esas premisas, pues, se van a llevar a cabo a través de ¿qué? De un silogismo, porque el silogismo es lo que contiene las premisas, que está compuesto por tres. Ya dijimos que, perdón, por dos. Dos son las que componen las premisas y la última que es la conclusión. Pero para poder llegar a esa conclusión, debemos de primero explicarlo, luego fundamentarlo y después concluir. Entonces, los jueces por ellos realizan esa aplicación del método y de los silogismos. Bueno, creo que haya quedado claro lo que es un silogismo, que les ayude lo que les estoy comentando sobre los silogismos. Ok, una vez analizado lo que son los silogismos, vamos a llegar a otro punto. Acuérdense que estábamos viendo algo relativo a ellos. No sé si recuerden que estábamos viendo que los silogismos pues forman parte ¿de qué? De los juicios. Ya vimos que los juicios, bueno, pues van a tener también silogismos. Ajá, y esos silogismos ya vimos que pues son que va a estar compuesto de dos premisas y de una conclusión. Esos van a ser los elementos de un silogismo. Estamos analizando la estructura del pensamiento. No hemos terminado con esa parte. Ya vimos en la clase anterior que es un concepto. Estuvimos analizando ahorita lo que es el juicio. ¿Cuáles son? ¿Cómo se divide el juicio? ¿Cuáles son los elementos del juicio? Y además partimos para entender que son proposiciones y que son silogismos. Ahora bien, eso es todo lo que conforma al juicio lógico. Es lo que estamos hablando, de un juicio lógico. Ya analizamos dos elementos de la estructura del pensamiento. Ahora bien, vamos a analizar el tercer elemento que constituye nuestra estructura del pensamiento, que es el razonamiento. Si se dan cuenta, antes de llegar a decir o explicar todo lo que ya vimos, vamos a pasar por esta etapa que es el razonamiento. ¿Y qué es el razonamiento? Es la forma del pensamiento
más compleja y la misma también se diferencia de otras nociones. Acuérdense que no queda exento este razonamiento. Miren, si aquí queda, ¿no? Se ve el cerebro cómo está prendiendo el foco, que se nos prende el foco. Al momento que razonamos, ¿verdad? Cuando uno platica, a lo mejor tienes una conversación con una persona, ¿y qué hacemos nosotros, no? Cuando dice, ya se me prendió el foco, justamente, ¿no? Como nos lo muestra la imagen. Al momento de razonar es porque ya estamos captando lo que estamos queriendo saber. Entonces dice, sí, ya se me prendió el foco. Justamente por eso, porque ya estamos razonando, ya estamos pensando, ya lo estamos enfocando. Bueno, entonces, Bellocchi Ibarra y Tejedor Campomanes manifiestan que el razonamiento no es el acto de la inteligencia, por el cual uno o varios juicios conocidos inferimos otro desconocido, porque el razonamiento es el producto de dicho acto llamado razonar y no el acto mismo. Está muy confuso, ¿verdad? Sí, se siente un poco confuso. Yo lo entiendo, como nos lo explicaba Bellocchi Ibarra y Tejedor Campomanes. En todo momento, se dan cuenta, hemos estado hablando de estos autores, porque estos autores son los que se han dedicado a estudiar la lógica jurídica. Luego, entonces, aquí, bueno, sí es un poco complicado de entender, porque dice que el razonamiento no es el acto de la inteligencia por el cual de uno o varios juicios conocidos inferimos otros desconocidos, porque el razonamiento es el producto de dicho acto, llamado razonar, y no el acto mismo. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros estamos haciendo una investigación, lo estamos razonando, ya estás llegando a tus premisas, que son tus conclusiones, ¿no? Ya las tienes, pero después te surge ahí la idea o la duda de lo que tú estás razonando, dices, caray, pero también podría entrar esta situación o esta circunstancia. Entonces dice, por eso nos dice que el razonamiento es el mismo que, o sea, ya tenemos conocido lo que ya estamos razonando, lo que ya estamos tratando de concluir, pero que al momento de pasar por esa etapa de ese razonamiento, pues nos surge alguna otra duda o algún otro elemento que podamos continuar con ese estudio. Por eso es que el razonamiento dice que va a ser producto de otro conocimiento que no conocíamos, que no lo habíamos estudiado hasta el momento, pero que está surgiendo del mismo razonamiento que estamos haciendo. Es como, no sé, estamos pensando en alguna cosa, algún objeto, lo estamos tratando de escribir, pero dices, pero también tiene esto. Pero ese nuevo conocimiento que está surgiendo es producto del mismo razonamiento que yo estaba haciendo, por ejemplo, de analizar la computadora. Estoy analizando mi computadora, pero veo algún otro elemento que es nuevo y que me está surgiendo de ese mismo razonamiento que estoy formulando. Bueno, pues ese nuevo razonamiento no es que haya surgido como tal, o sea que no estemos hablando de lo mismo, sino que ese nuevo razonamiento surge del mismo razonamiento que yo estoy haciendo al examinar mi computadora. Ese elemento nuevo surge de aquí mismo. No es que haya venido de otro lado, sino que está surgiendo de ese mismo razonamiento. Entonces, el razonamiento nos dice que es el acto de la inteligencia por el cual uno o varios juicios conocidos inferimos en otro desconocido por el razonamiento que es producto de dicho acto. O sea, estoy yo razonando cómo está compuesta mi computadora, estoy viéndola, pero me surgió otro elemento que yo no conocía, que no lo había estudiado hasta el momento, pero surge, ¿por qué? Porque yo ya estoy haciendo esa reflexión, ese razonamiento de este objeto. Entonces, por eso dice, aquí muy claro nos dice que es un razonamiento que surge, pero del mismo razonamiento, que es producto de lo mismo que yo estoy razonando. Si bien es cierto que es nuevo, pero yo ya lo estoy razonando, por eso me surge esa duda, por eso surge ese nuevo razonamiento para poderlo elaborar, porque es de lo mismo. Espero que sí se entienda, chicos, que es este razonamiento. Ahorita vamos a irlo desmenuzando un poco más, pero bueno, de acuerdo a lo que nos dan
estos autores en estudio que tenemos, pues es lo que nos dice que el razonamiento va a ser producto de otro nuevo conocimiento. ¿Eh? Ok, bueno, entonces, bueno, aquí nos dice José A. Díez Calzada, a pesar de que no le interesa discernir entre el razonamiento, argumentación o inferencia, expresa que argumento es un tipo especial de acto del habla, de carácter pragmático, con una determinada pretensión, una secuencia de proposiciones a partir de dicha definición. Es claro que el argumento no es el mismo que no es lo mismo que el razonamiento, porque este es un elemento del pensamiento, no un acto del habla. Y Juan José Sanguinetti define la inferencia como el paso de las premisas a la conclusión. Ese paso no es más que la derivación de un juicio de otros, pero el razonamiento no es solamente eso, sino que es un complejo pensamiento compuesto de varios juicios. Exacto, ¿no? Aquí creo que se queda un poquito más clara la idea de lo que es un razonamiento. Nos dice que primero, bueno, vamos paso a paso en las premisas de la conclusión, justo. Pero dicen que esos pasos no es más que la derivación de un juicio de otros. Pues sí, justamente acuérdense que nosotros para poder llegar a ese juicio que están las premisas, luego surgen los silogismos, bueno, pero pues eso surge una vez derivado de qué? De un razonamiento, porque nosotros para llegar a ese juicio previamente tuvimos que haberlo razonado. Por eso nos dice que es un complejo, el razonamiento no es solamente eso, sino que es un complejo pensamiento compuesto de varios juicios. Exacto, este pensamiento va a estar compuesto de varios juicios, pero no es más que un razonamiento. Aquí nos habla el autor José Díez Calzada sobre el razonamiento y que al final, bueno, se expresa en un argumento. Dice que pues no puede ser lo mismo porque uno está tratando del acto del habla, del carácter pragmático. Y bueno, que es una pretensión, una secuencia de proposiciones. Por eso nos dice que a partir de eso el argumento no es lo mismo que el razonamiento. Porque el razonamiento, nos reitera este autor Calzada, es un elemento del pensamiento y no un acto del habla. Yo les había comentado que un razonamiento, que la materia lógica jurídica pues va muy de la mano con la metodología del derecho y con la argumentación jurídica. Justamente, aunque aquí el autor nos está tratando de poner en claro las reglas de de qué es un razonamiento y qué es, y que no, y que nosotros lleguemos a hablarlo, a expresarlo, pero previamente debimos haberlo estructurado en nuestra cabecita, en nuestro pensamiento, para poderlo externarlo de una manera coherente. Acuérdense que cuando iniciamos a ver dijimos que los pensamientos deben estar estructurados de manera que coherente para el momento de nosotros traducirlo, para el momento que nosotros lo hablemos, pues tenga una razón, ¿verdad? Tenga una explicación, que no sea de manera general, sino que se haga de manera coherente. Luego entonces podemos decir que ese razonamiento pues va a derivar de otros juicios. De hecho, va a derivar, va a llegar a esa conclusión. Después de ver que existe la premisa, que existen los silogismos, tienen premisas y conclusiones, nosotros al hacer todo ese razonamiento, vamos a llegar a esa premisa que lleva implícita a la conclusión. Primero, el razonamiento va a estar ¿en qué? En explicar por qué yo estoy llegando a esto. Luego,
la otra premisa, ¿cuál va a ser? Fundamentar lo que yo estoy diciendo para poderlas relacionar y obtener una conclusión. Pero previamente fueron razonadas. Entonces el razonamiento va a estar compuesto pues por varios juicios. Primeramente va a estar el juicio, van a estar los silogismos acompañados de las premisas, de los términos, para poder llegar a una conclusión. Y cuando llegue a esa conclusión, pues previamente debe de estar razonada. La conclusión va a estar razonada. Muy bien. Espero que sí quede también claro lo que es el razonamiento, que nosotros de alguna manera pues lo tenemos en nuestra vida cotidiana, el tener que razonar, el tener que pues determinar, ¿no? A lo mejor inconscientemente nosotros no sabemos que al momento que nosotros estamos razonando, pues quedan incluidas pues ciertos elementos, ¿no? Como son aquí, ahorita estamos descubriendo que existen silogismos, que esos silogismos, bueno, están compuestos de tres elementos y que es son premisas y que esas premisas pues, nos llevan a una conclusión. Entonces, pero para poder llegar a todo ello, tenemos que razonar, previamente ser razonado. Bueno, después de todo lo que hemos platicado, vamos a definir al razonamiento. Vamos a definirlo. Aquí en nuestra imagen, ¿no? Está una persona agarrándose la barbilla, tratando de descubrir, ¿no? ¿Qué está, amor? ¿Qué está razonando? Bueno, entonces, vamos a ver qué nos dicen los diferentes autores. Definición. La naturaleza del razonamiento se ha determinado de la siguiente manera. Luis Alberto Padilla nos dice que el razonamiento es una operación lógica por medio de la cual a partir de uno o más juicios se deriva la verdad o falsedad de otro distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una operación lógica de varios juicios. Y que bueno, vamos a ver si es falso o es verdadero. Aquí ya, si se deriva de una operación de juicios, bueno, pues acuérdense que para nosotros, ¿el juicio qué es? El juicio es una contradicción. Luego entonces, tenemos que definirla, llegar a un punto en el cual podamos decir que es falso o que estamos hablando de algo verdadero. Luego entonces, lo que nos dice este autor, Alberto Padilla, pues es cierto, ¿no? Es una operación lógica de uno o más juicios, y el cual pues va a derivar en la verdad o falsedad de otro distinto. María Cristina Campagna y Adriana Lazzaretti, ellas nos dicen que el razonamiento es la operación en la que a partir de dos o más proposiciones se afirma, se infiere otra proposición a modo de conclusión. Nosotros ya habíamos dicho, ¿no? Que en los juicios, ¿qué existen en nuestros juicios? Existen los silogismos que los podemos definir con dos premisas y una conclusión. Bueno, aquí estas autoras nos dicen que el razonamiento es la operación en la que a partir de dos o más proposiciones se afirma o se infiere otra proposición a modo de conclusión. Pero vamos a ver también qué nos explica Mario Moro. Nos dice que es el razonamiento, el acto con el cual el entendimiento
parte de unos conocimientos para llegar a otros nuevos. Es lo que platicábamos en las diapositivas anteriores. No sé si recuerden que estábamos hablando justamente de qué era, de que el razonamiento, bueno, al momento de que tú estás analizando, yo ponía ese ejemplo burdo, ¿no? De la computadora, que estás viendo, lo estás analizando, tú ya sabes que es un teclado, tú ya sabes que es una pantalla, pero ves algún elemento nuevo a partir de ese razonamiento que estás haciendo del estudio de lo que tú estás observando, de tu concepto que va a ser la computadora, llegas a determinar, bueno, pero tiene esto, por ejemplo, la cámara, pero la cámara ya la empiezas a estudiar con como otro nuevo concepto. Luego, entonces, ese razonamiento que tú estás realizando, bueno, pues va a ir acompañado de ese nuevo elemento que va a ser la cámara. Yo sé que es un ejemplo burdo, pero se los digo así para que de alguna manera lo puedan entender que el razonamiento es eso, los conocimientos que ya obtenimos, que ya conocemos, pero a partir de ese conocimiento, pues voy a obtener otro nuevo. Entonces, eso sería el razonamiento, de acuerdo a lo que nos dice este autor, Mario Moro, que es un conocimiento, es el entendimiento. Primero estoy entendiendo sus conocimientos para llegar a otros nuevos. Benoit Ibarra y Tejedor Campomanes también nos dan una explicación de lo que es el razonamiento, una definición. Y nos dicen que el razonamiento es un pensamiento complejo que consta de juicios ya conocidos para obtener otro nuevo. Si se dan cuenta, Mario Moro y Benoit Ibarra y Tejedor Campomanes están en la misma tesitura, que, bueno, vamos a obtener conocimientos, ya los conocemos, pero a partir de esos conocimientos que estamos estudiando, pues vamos a obtener otros nuevos. Entonces, estos autores coinciden en este sentido, de que si yo ya estoy analizando mi computadora, le estoy viendo, ya son conceptos que yo conozco, bueno, pero ahí surge alguna otra duda. Entonces voy a hacer nuevamente este estudio y ese razonamiento. Por eso hablan de que, pues, son los nuevos conocimientos o los nuevos razonamientos que se obtengan, son porque yo ya había razonado previamente de lo que estaba, en lo que estaba analizando. Es a lo que se refiere estos autores, que va a partir de esos conocimientos y a partir de esos conocimientos van a llegar a otros nuevos. Eso es lo que nos dice Mario Moro, Benoit Ibarra y Tejedor Campomanes. Llegan a esa conclusión. En cambio, estas autoras, María Cristina Campagna y Elena Lazzaretti, nos dicen que, bueno, el razonamiento se va a dar a partir de dos o más proposiciones. Y bueno, nos habla ya aquí de la conclusión, que son los silogismos. De igual manera, pues estas autoras están concluyendo en algo muy importante. Para nosotros llegar a ese razonamiento, pues ya estamos concluyendo, ¿verdad? Por eso está compuesto de dos proposiciones y de una a modo de conclusión, que sería el silogismo. Si se dan cuenta, es lo que estuvimos analizando en los silogismos. Aquí las autoras no lo reafirman nuevamente. Y en cambio, Padilla nos dice que el razonamiento es una operación lógica por medio del cual se deriva la verdad o falsedad de otro distinto. Entonces también ese razonamiento se realiza a través de un juicio para poder saber si es falso o es verdadero. Pero ya se está llegando a que existe una conclusión. Eso nos dice María Cristina. Pero los otros dos autores nos coinciden en que existe otro nuevo conocimiento, otro nuevo razonamiento que se realizará a través de lo que yo ya estaba, a través de mis razonamientos que yo estaba llevando a cabo. Entonces, bueno, eso es lo que nos dicen estos autores
respecto del razonamiento. La diferencia, vamos a ver esto. ¿Cuál diferencia existe en estas definiciones? Dice, la diferencia en las definiciones en consideración son las siguientes. En la denominación de sus elementos, María Cristina Campagna y Adriana Lazzaretti afirma que el razonamiento se integra de proposiciones, es lo que habíamos comentado. Y las proposiciones que son silogismos. Luis Alberto Padilla Benloch Ibarra y Tejedor Campomanes de juicios, Tejedor Campomanes y Mario Moro de conocimientos. Dice que son juicios de conocimiento. O sea, Tejedor Campomanes habla de juicios y Mario Moro dice que conocimientos. Entonces, estos tres autores, Alberto Padilla, Benloch Ibarra y Tejedor Campomanes, hablan de juicios y Mario Moro habla de conocimientos. Es evidente que juicio y proposición no son una sola y misma cosa. La proposición es la manifestación verbal del juicio, por lo que radica en otro plano y no puede integrar una forma del pensamiento. Además, el juicio sí es un conocimiento, pero no es algo tan genérico, sino un elemento general del pensamiento que se constituye de conceptos en el que uno se afirma o niega a otro en la designación del juicio resultante de la relación formal de los que sirven de fundamento para María Cristina Campagna. Luego entonces, de acuerdo a ese razonamiento que realiza el autor respecto de las definiciones que nos dan los diferentes autores, podemos decir que Benloch Ibarra y Tejedor Campomanes, bueno, pues están hablando de conocimientos y que, bueno, pues también nos dice el autor al final que juicio, bueno, que el juicio es una parte o un elemento del pensamiento. Acuérdense que nosotros ya habíamos hablado sobre lo que estamos viendo, que es la estructura del pensamiento, y analizamos lo que era un concepto, y analizamos lo que es el juicio, lo que estamos viendo, y ahorita estamos con el razonamiento. Entonces nos dice que si bien es cierto que existen juicios en los cuales, bueno, vamos a llegar al razonamiento, pero recordemos que los juicios solamente son parte de esa estructura de nuestro pensamiento. Ahora, hablando de la estructura del pensamiento, bueno, pues quedan incluidos, pues, el juicio y el razonamiento. Ok, bueno. ¿Por qué? Porque también dice que va a partir de un conocimiento, pero dice que no es algo genérico, sino es un elemento general del pensamiento. ¿De qué hablamos? Del juicio. Del juicio. El juicio es una parte de nuestro pensamiento, de nuestra estructura que nosotros ya hemos formulado del pensamiento. Ok, bueno, espero que sí, ¿verdad? Pensamos que el razonamiento iba a ser algo más fácil de digerir, pero ya estamos viendo que no, ¿verdad? Que es complejo de igual manera el razonamiento. Entonces, bueno, pero eso podemos definir lo que son los conocimientos adquiridos para llegar a uno nuevo. En consecuencia, el razonamiento es un elemento general del pensamiento, conformado de juicios, de los cuales uno es inferido de otros que le sirven de fundamento por su relación. La relación o el enlace lógico entre todos los juicios que integran el razonamiento constituye la forma del mismo.
y su materia, los juicios y los conceptos. Bueno, de igual manera, como existen varios tipos de juicios, no sé si se acuerdan que estuvimos hablando, ahora también existen varios tipos de razonamientos. Entonces dice que la relación, el enlace lógico entre todos los juicios que integran el razonamiento constituye la forma del mismo y su materia, los juicios y los conceptos. Bueno, acuérdense que todo esto, bueno, pues forma parte de esa estructura de lo que es el pensamiento. Todo esto va conformando la estructura del pensamiento. Ahora bien, ¿cuáles son esas clases o tipos de razonamiento? Aristóteles, en su obra llamada El Organón, ya había desarrollado dos tipos de razonamientos, que era el deductivo y el inductivo. Estuvimos hablando ya sobre un método, recuerden. ¿Cuál será el método deductivo? Bueno, aquí nos dice el autor que es el tipo de razonamiento que de una verdad universal se infiere una particular o singular, o que el género se deriva de algo respecto a la especie o al individuo, o que del todo se infiere algo respecto a sus partes, en fin. Es un tipo de razonamiento que parte de algo general para concluir en menos general. Se citarán ejemplos, bueno, vamos ahora que estudiemos el silogismo, ¿verdad? Literal. Bueno, pero entonces podemos decir que este razonamiento, ya habíamos hablado un poquito de los razonamientos que se utilizan en nuestro derecho, en que los jueces y los legisladores, unos al dictar sentencia, los otros al crear las leyes, utilizan estos métodos. Método deductivo e inductivo. Bueno, entonces el método deductivo va de lo que es del universal, de la verdad universal, y lo va a inferir ¿a qué? A una particular. Un ejemplo. Ya se los había, creo que se los había mencionado, pero lo reitero para que nos quede un poquito más claro qué es este método deductivo o qué es este razonamiento deductivo. Bueno, pues es aquello que, por ejemplo, los legisladores, ¿qué hacen? Bueno, en una comunidad que están observando de qué manera se están llevando a cabo las conductas. Acuérdense que había mencionado que si una conducta transgrede los derechos de un tercero y que esta conducta se esté dando de manera reiterada, bueno, pues estaríamos cayendo en ese sentido. ¿De qué se trata? Que se trata y se debe regular. Hay que ver qué conducta es la que se está dando de manera reiterativa, que está transgrediendo derechos para poderla regular. ¿En qué? En una norma. Otro ejemplo puede ser, un juez le llega un delito de robo. Lleva el juicio, analiza los elementos, pero esto lo enfoca de manera general primero, ¿no? Analiza todos los elementos, las pruebas que ofrece tanto el Ministerio Público como su defensa. Estamos hablando de un inculpado. Bueno, pues el juez va a hacer previamente su razonamiento de manera general, analiza los elementos de manera general. ¿Para qué? Para poco a poco irlo particularizando al asunto que está analizando, al asunto que está viendo. Y digo de manera general porque, bueno, a lo mejor las normas que están previamente establecidas donde se contempla esta conducta, bueno, pues se tienen que analizar de manera literal. ¿Para qué? Para ver, cuando yo analizo mi juicio, yo analizo la conducta del asunto que estoy tratando, pueda ver o pueda estudiar si la norma se adecua a la conducta, que es de manera particular y que se está llevando a cabo por esta persona. Entonces, al momento de que el juez decreta una sentencia, bueno, pues ya lo hizo de manera general, aplicarlo de manera particular. Entonces, en eso constaría ese razonamiento que haría un juez, ese razonamiento que hace el Poder Legislativo. Otro ejemplo de ello, bueno, pues es que
antes no se regulaba o no se había regulado, no existía una norma que contemplara el feminicidio. Se estuvo analizando, el legislador que hizo, pues analizó las muertes que se daban en esa sociedad, pero a lo mejor de manera reiterativa se dieron cuenta que solamente estaban asesinando en gran número a las mujeres. Entonces es cuando se logra regular esa conducta. Se regula esa conducta en una norma. Pero ¿qué pasó previamente? Se analizó genérico, ¿no? De manera general, para poderlo aterrizar de manera particular a esa norma que ahora contempla el feminicidio. Ese es un ejemplo, chicos, de lo que es un razonamiento deductivo, que va de lo general a lo particular. Espero que, bueno, sí quede en el entendido este razonamiento. Pero ahora vamos a ver qué es el razonamiento inductivo. Y aquí nos habla que es el tipo de razonamiento que Aristóteles describe así: de la experiencia, o sea, de todo lo universal que sea depositado en el alma, unidad que subsiste siempre además de los objetos múltiples y que es una idéntica en todos los objetos. Viene el principio del arte y de la ciencia. Del arte si se trata de producir las cosas. La ciencia si se trata de conocer las cosas que existen. Por tanto, estos conocimientos de los principios no están en nosotros completamente determinados. No proceden tampoco de otros conocimientos más notorios que ellos. Vienen únicamente de la sensación desde el momento en que una de estas ideas, entre las que no hay ninguna diferencia, se detiene en el alma. Enseguida, esta coincide lo universal. Hay sensación de ser particular, pero la sensibilidad se eleva hasta lo general. De lo anterior se observa que este tipo de razonamiento es inverso al deductivo, porque de lo concreto o singular de los seres se abstrae. Bueno, ahorita continuamos con esta. Pero primero aquí nos dice que es totalmente contrario, ¿verdad? A lo que es el método deductivo. El inductivo no, el inductivo va de lo singular a lo general. Y el deductivo, como ya lo habíamos platicado, va de lo general a lo particular. Bueno, aquí nos dice lo que estamos viendo, pues es un razonamiento filosófico de lo que es el método inductivo. Ahora, vamos a ver qué es la lógica dialéctica. O sea, viendo ya estos dos razonamientos, que es el razonamiento deductivo e inductivo, podemos decir que el razonamiento deductivo es el que va de lo general a lo particular y es el método que es utilizado por los jueces, por los legisladores y nosotros como estudiosos del derecho. Si tú también ahorita, si te das cuenta, tú como estudiante, ahorita estás viendo en términos generales lo que va a ser la carrera de derecho. Ustedes todavía no han visto qué es el derecho penal, qué es el derecho civil, no. Ahorita están entrando a todos los elementos que construyen el derecho de manera general. También ya, no sé si ya hayan llevado a la materia de introducción al estudio de derecho, que ahí nos enseñan a ver qué es una norma. Posteriormente van a ir viendo, van a ir sabiendo que existen normas de derecho civil, normas de derecho penal. Pero para ello primero van de lo general. ¿Para qué? Para poder llegar a lo particular, primero se tienen que tener los conocimientos generales de saber qué es una norma, de saber qué es el derecho, de saber ahorita, por ejemplo, cómo razonarlo. ¿Para qué? Para poder llegar a eso particular. A lo mejor eso que a mí me interesa saber derecho penal, a mí me interesa saber derecho civil, derecho mercantil, derecho agrario. Bueno, pues para que tú puedas llegar a saber de esas materias, primero tienes que abocarte a la parte general. Entonces también nosotros como estudiantes del derecho, de igual manera, utilizamos ese método deductivo, que a lo mejor no lo tenemos ahí presente o a lo mejor no lo sabíamos que existía, pero
ahí está presente este método o este razonamiento deductivo que es aplicable tanto por los legisladores como los jueces y aún más por los estudiantes de derecho. Entonces, y el método inductivo, bueno, pues es lo contrario, ya habíamos comentado, lo reiteramos en este momento, el método inductivo es el que va de lo particular a lo general. Que bueno, pues no queda incluido y aplicado por nuestra materia, sino que aquí nosotros hacemos uso de nuestro método deductivo. Ok, chicos, bueno. Espero que se haya entendido estos razonamientos, estos métodos. Ahora sí, vamos a ver qué es la lógica dialéctica. La lógica dialéctica nos dice que es la ciencia que estudia el conocimiento científico de su integridad en su desarrollo evolutivo y en el desenvolvimiento del pensamiento que lo refleja. Como consecuencia de ese estudio, la lógica dialéctica afina y aumenta nuestra capacidad de lograr una comprensión más profunda, clara de la realidad existente. La lógica dialéctica expresa el contenido del conocimiento científico y comunica ese contenido al pensamiento. Nuestro entendimiento, que procede de una manera dialéctica, crea los conceptos como imágenes mentales de los procesos, de sus propiedades y de su evolución. Luego, dichos conceptos son ordenados, agrupados, vinculados de otra manera, de acuerdo con su contenido. Como consecuencia de esa reflexión activa e imaginativa, se formulan los juicios, se realizan inferencias y se ejecutan otras operaciones lógicas. Los resultados obtenidos de este modo se someten a la doble prueba de su demostración racional y de su comprobación en el experimento, una vez que los conceptos y sus relaciones han quedado determinados. Entonces, bueno, esta lógica dialéctica, pues es la que se va a ver reflejada en los resultados, pero para ello, pues debe de existir una demostración racional y además debe de haber una comprobación, o sea, no basta con lo que tú me estés diciendo, o sea, no basta, sino que tenemos a veces, también debemos comprobarlo. Eso sería una lógica dialéctica, se parece mucho al método científico, ¿verdad? Porque aparte de que se pueda demostrar, también se pueda comprobar. Entonces, eso sería nuestra lógica dialéctica, lo que podemos demostrar. Por el entendimiento dialéctico, son convertidos por medio de una abstracción en forma y en operaciones entre formas. También se establece así las reglas de operación y las pautas para ejecutarlas. Entonces, y solamente entonces es cuando es posible la ejecución de las operaciones de la lógica formal, ajustándose siempre a los esquemas y reglas construidos por la lógica dialéctica. En la ejecución de las operaciones formales, los elementos del pensamiento son manejados como formas, sin analizar su contenido. Su función de la lógica formal consiste en hacer cálculos con dichas formas, tratándose como elementos invariantes e indivisos. Pero los resultados obtenidos de esta manera tienen que, bueno, ahorita vemos, entonces estamos continuando con el tema de la lógica dialéctica. Entonces nos dice que primero pues deben de ser convertidos a una abstracción en formas y en operaciones. Y bueno, pues también se van a establecer formas y reglas de esas operaciones y esas pautas para poderlas ejecutar. Entonces dice que, bueno, pues estas formas y estas operaciones para poderlas ejecutar, bueno, eso se lleva a cabo en la lógica formal.
Y eso se va a estar ajustando siempre a qué, a los esquemas y reglas construidos por la lógica dialéctica. Entonces, bueno, esa construcción se la va a llevar a cabo la lógica dialéctica. Esa conjunción y esa construcción la va a llevar a cabo nuestra lógica dialéctica. Bueno. Bien, chicos, bueno, entonces eso sería nuestra lógica dialéctica. Bueno, aquí en la diapositiva anterior nos decía, dice que los resultados obtenidos de esta manera tienen que ser interpretados dialécticamente, porque el razonamiento formal dice que tienen que ser interpretados dialécticamente porque el razonamiento formal, cuando está desprovisto de la actividad reflexiva del entendimiento dialéctico, se vuelve ambiguo e incierto. También es necesario señalar que el entendimiento dialéctico, cuando no se conjuga con el razonamiento y no utiliza sistemáticamente sus resultados para su propio desarrollo, se vuelve dogmático. Por lo demás, como consecuencia de la evolución continua de los conceptos y sus relaciones, el pensamiento dialéctico modifica las formas y cambia los esquemas operativos, que luego modifica las formas y cambia los esquemas operativos aplicados formalmente. En fin, como la lógica dialéctica estudia las leyes del pensamiento, las del conocimiento y las de la existencia objetiva, lo mismo que las interrelaciones entre unas y otras. Resulta que la lógica formal es un caso particular limitado de la lógica dialéctica. Entonces, en términos generales, la lógica dialéctica, ¿qué va a hacer? Va a estudiar las leyes del pensamiento, las del conocimiento y las de la existencia objetiva. Eso es lo que realizará o estudiará la lógica dialéctica. Y luego entonces nuestra lógica formal dice que va a ser un caso particular y limitado en la lógica dialéctica. Bueno, entonces, por eso se tiene que ver, ¿no? Porque también existe lo que es la lógica dialéctica, pero bueno, sabemos que en términos generales, pues es la que va a estudiar las leyes del pensamiento, las del conocimiento y la de la existencia objetiva. Entonces, bueno, pues dice que además va a estudiar la interrelación entre unas y otras. Entonces, no está propiamente estudiando su manera, de manera particular, como es nuestra lógica jurídica, sino que aquí, pues, ya está la lógica dialéctica, va a estudiar de manera, pues, ¿cómo podríamos decirlo? General, esas leyes que existen para el pensamiento y para el conocimiento. Y además, bueno, pues las relaciones que van a existir entre una y otra. Bueno, estábamos hablando aquí en la diapositiva anterior que existen leyes del pensamiento. Entonces, si nosotros ya estructuramos el pensamiento, ya dijimos que los elementos que constituyen esa estructura del pensamiento, bueno, pues dijimos que es el concepto, objeto, ¿verdad? Que es el concepto, el objeto, la representación. Hablamos de un juicio, que es la contradicción de poder llegar a determinar, ¿no? Si eso, ya vimos que, bueno, ese juicio se compone de determinados elementos, y entre ellos, bueno, tenemos a los silogismos, y los silogismos que a su vez se componen de premisas y que llegan a una conclusión. ¿Se acuerdan que dijimos que los silogismos contienen, perdón, las premisas
que son la primera, y que tiene dos premisas, pero una de razonamiento, una de motivación, y la siguiente, bueno, y el siguiente ya sería nuestra conclusión. Entonces, el silogismo está compuesto de dos premisas y de una conclusión. Y que eso, bueno, lo contiene nuestro juicio. Ya vimos que los juicios, pues, se pueden ser interpretados de manera universal, singular y particular. Si se dan cuenta, bueno, pues ya vimos que si nosotros hablamos o expresamos algo, bueno, si lo hacemos de manera universal, es que, bueno, pues estamos hablando de un todo en general. Si lo hablamos de manera singular, es que estamos refiriéndonos a algunos. Y si ya lo perdón, si lo singularizamos, ya le estamos dando nombre. Si lo particularizamos, ya le estamos dando, pues hablando de algunas partes, algunas personas, algunos objetos. Bueno, pues ahora vamos a ver, luego ya vimos lo que es la lógica dialéctica, ahora vamos a ver qué es, y dijimos, bueno, que la lógica dialéctica también estudia las leyes del pensamiento. Ahora vamos a ver lo que es la teoría del pensar. Si bien es cierto que ya estuvimos analizando cómo se estructura, ahora vamos a ver las teorías. Y bueno, dentro de esas tenemos la teoría del pensar. Dice que más que una teoría del pensar, es una distinción natural y obvia entre el pensar y el pensamiento. El primero es un acto psicológico temporal que consiste en relacionar simplemente dos o más conceptos. Es acto propio y específico de la razón, que es la facultad relacionante por excelencia, con base en los datos suministrados por el entendimiento. Como operación estrictamente psicológica, está regida por leyes psicológicas naturales. No es objeto de estudio de la lógica, sino de la psicología, en el sentido de que la fenomenología del pensamiento, el pensar, solo se considera como uno de los factores o fenómenos determinantes del pensamiento. Entonces, dentro de esas teorías del pensar, bueno, dicen que es una distinción natural entre el pensar y el pensamiento. ¿Por qué? Porque escudriñando esto que nos dice el autor, dice que el primero es un acto psicológico. Entonces, el pensar es un acto psicológico temporal. Y cuando nosotros pensamos, ¿qué hacemos? Pues relacionamos. Y aquí, bueno, estamos hablando de uno o más conceptos. Ya vimos que los conceptos pues, son los sujetos o la representación. Entonces, si estamos hablando que es un acto psicológico, el pensar, bueno, pues eso es de manera temporal. Dice que consiste en relacionar simplemente dos o más conceptos. Al pensar, nosotros estamos relacionando esos conceptos. Y nos dice que es un acto propio y específico de la razón. Bueno, entonces, como operación psicológica, va a estar regida por las leyes psicológicas naturales. Y no va a ser un objeto de estudio de la lógica, sino de la psicología. ¿Por qué? Porque si nosotros únicamente pensamos, bueno, pues lo estamos haciendo pues cotidianamente, ¿no? En cada momento. Y bueno, a lo mejor ahorita tienes un pensamiento o estás pensando en algo, a lo mejor te estás imaginando qué libro comprar, pero pues luego se te borra. Por eso dice que es un acto psicológico. Pero dice que la fenomenología del pensamiento, el pensar, solo se considera como uno de los factores o fenómenos determinantes del pensamiento. Entonces, el pensar solo se va a considerar como uno de los factores o fenómenos determinantes del pensamiento. Y ahorita vamos a ver por qué. No estamos hablando totalmente que sea un pensamiento, o sea, ya estás llevando a cabo pues a lo mejor algún estudio, algún razonamiento a través del pensamiento, sino que por el contrario, nada más el pensar forma parte de este pensamiento. El pensar no puede ser
el objeto de la lógica. Y, bueno, dice, equivocado solo que se halla en la lógica. Manuel Kant y de algunos filósofos tradicionales ya hemos considerado que la concepción moderna de la lógica es la de que la lógica es una ciencia teórica, como todas las demás, que estudia leyes, es decir, relaciones constantes y necesarias entre los objetos lógicos sin que subestime la consideración de que también es un arte que enuncia normas para llevar a cabo todas las operaciones lógicas. Normas o reglas que deben inspirarse en las leyes y tesis lógicas que formulan la lógica entendida como una ciencia teórica. Eso es lo que nos dice Manuel Kant, que es uno de los filósofos, bueno, tradicionalistas, y que considera que el pensar no puede ser el objeto de la lógica. En cambio, bueno, el pensamiento, bueno, ya hemos hablado que sí forma parte de la lógica, pero el pensamiento más no el pensar, porque como les comentaba con anterioridad, el pensar, bueno, pues estamos a cada momento teniendo nuevos pensamientos o pensamos de diferente manera a cada momento, no es lo mismo que ya enfocarlo en un pensamiento en el cual pues se tenga que razonar y estudiar. Luego entonces nada más el pensar pues no va a formar parte de esa lógica. Bueno. Ahora vamos a ver qué son las teorías del pensamiento. Ya analizamos qué es el pensar, el pensar no forma parte de la lógica, sino más bien de la psicología. Ahora vamos a ver una teoría del pensamiento para que podamos entenderlo. Para Alexander Fander, el pensamiento es el resultado de la operación de pensar. Ambos son diferentes por su consistencia ontológica. Si se considera que el primero está incluido en la esfera de los objetos reales inmanentes y el segundo, en cambio, es la esfera de los objetos ideales lógicos. Si el acto psicológico de pensar consiste en relacionar dos o más conceptos que corresponden a dos o más objetos, el pensamiento como objeto lógico no puede ser otra cosa distinta que una simple relación entre dos o más conceptos correspondiente a dos o más objetos. Bueno, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si bien es cierto que el pensamiento va a ser el resultado de la operación de pensar, bueno, pues dice que pues ambos van a tener diferentes raíces, ¿no? Como ya lo hemos visto. El pensar, bueno, pues deriva de un acto psicológico y el pensamiento pues ya de la lógica. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos haciendo un razonamiento más profundo y obviamente con incluidas las reglas que ya estuvimos analizando con anterioridad. Por lo tanto, el pensamiento dice que va a relacionar a dos o más objetos como un objeto lógico. Y bueno, van a existir dos o más conceptos. Eso que también ya lo habíamos analizado, ¿no? ¿Qué es el concepto? Que es la representación o un sujeto. Entonces, bueno, eso es lo que nos dice esta teoría del pensamiento. Llevada a cabo por la lógica moderna, principalmente por Husserl y Fander, la distinción entre el pensar y el pensamiento se comprende fácilmente. El cambio de objetivo en las investigaciones lógicas. Si la lógica anterior o tradicional se preocupaba más por el primero que por el segundo, dando lugar a la confusión entre la psicología y la lógica. El movimiento lógico moderno circunscribe ese objeto en el estudio exclusivo de los pensamientos. ¿Ok? Entonces podemos decir nuevamente, ¿no? Que el pensar, pues aquí nos lo reitera el autor, que pertenece a la psicología, más no así el pensamiento que ya pertenece a la lógica y que es, bueno, que es punto de estudio de la lógica. Ahora bien,
esos pensamientos también se van a clasificar. ¿Cómo se clasifican los pensamientos? Bueno, la lógica moderna no solo nos ha proporcionado un análisis muy completo sobre la teoría del pensar y del pensamiento de hondos alcances en el avance de los estudios lógicos, sino que principalmente Fander nos trae una clasificación muy completa de estos en la siguiente forma. Tema que está desconocido por la lógica anterior. Bueno, pues ya vimos que la lógica anterior no la tenía el pensar, pues no lo tiene como estudio de la lógica. Entonces dice que Fander, los pensamientos, dice que pueden ser de las siguientes clases. Primero, tenemos pensamientos imperativos, que son todos aquellos que contienen órdenes o mandatos y que tienen gran importancia para la lógica jurídica. Entonces, esos pensamientos se dividen primero en imperativos y son los que, bueno, van a mantener las órdenes o mandatos. Entonces, tú tienes tu pensamiento en el cual, pues, estás dando una orden o bien otorgando un mandato. También tenemos los pensamientos optativos. Y dice que estos pensamientos optativos van a indicar meros deseos. O sea, no en sí se están cumplimentando, sino solamente se está teniendo ese deseo de que se lleguen a dar. Y el tercero, bueno, dice que son pensamientos condicionales, que como su nombre lo indica, implican una condición. Entonces, ese pensamiento primero, pues debe de llevar a cabo una condición para que pueda ser cumplida. Por eso se le llaman pensamientos condicionales. También tenemos los pensamientos alternativos, que pueden implicar dos o más alternativas. Vaya, entonces tienen dos o más soluciones o dos o más intereses por estudiar. Esos serían los pensamientos alternativos. Tenemos también pensamientos interrogativos que implican o contienen una simple interrogación. Bueno, en el momento de nosotros pensar o tener ese pensamiento, nos hacemos preguntas, nos formulamos preguntas. Por eso es que tenemos esos pensamientos interrogativos. Igual, cuando tú piensas, puedes tener esos pensamientos. Dices, bueno, pero si no hago esto, tengo lo otro. Eso se les llama pensamientos alternativos. Pero también tenemos el pensamiento enunciativo, que desde un momento pues ya estamos diciendo o enunciando lo que estamos determinando. Luego entonces, estos son los tipos de pensamiento o las clases de pensamiento, que son 6. Los imperativos, los optativos, los condicionales, los alternativos, los interrogativos y los enunciativos. Esos son las clases del pensamiento. Entonces, bueno, si se dan cuenta, nosotros en nuestra vida cotidiana, pues tenemos este tipo de pensamientos. Por ejemplo, un pensamiento alternativo, cuando nosotros pensamos en alguna solución, que dices, bueno, tengo esto, pero también tengo esto. Ya tienes ahí en tu mente dos opciones. Eso sería un pensamiento alternativo. También esos pensamientos interrogativos que yo creo que a cada momento se nos dan, en el cual, bueno, te estás preguntando siempre algo, ¿no? Que dices, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Por qué acontece aquello? Entonces ahí ya nos estamos preguntando y existe esa interrogación. Y en cambio, nuestros pensamientos imperativos, bueno, pues también tenemos en los cuales vamos a estar dando órdenes o mandatos, que a veces los traducimos ¿en qué? En expresiones, ¿verdad? Lo expresamos y damos pues ese pensamiento imperativo que estamos teniendo y que lo estamos llevando a cabo. Bueno, y dice que, bueno, esto fíjense que también es importante conocerlo, que son los pensamientos optativos, no dice que esto se va a quedar en meros deseos, o sea, yo lo pienso, pero no lo llego a cumplir, únicamente se queda dentro de mí. Esos serían pensamientos optativos, porque no se ha llegado a cumplimentar.
Bueno, entonces después de haber visto todo eso, cómo se estructura nuestro pensamiento, que existe silogismo, que existe juicio, que ese juicio contiene los silogismos. Bueno, ahora vamos a ver ya cómo se aplica la lógica al derecho, que de hecho ya habíamos mencionado con anterioridad, ¿no? Vimos cómo la lógica pues tiene sus razonamientos deductivos e inductivos, ya les había comentado, ya vimos de los silogismos, ya también había comentado cómo infiere en la parte del derecho, cómo infiere, en cómo aplicarlo, ¿no? En cómo crearlo. Les había comentado que para la creación del derecho, pues se utiliza ese razonamiento deductivo. Para dictaminar una sentencia, también el juez utiliza ese método deductivo para poder llegar a esa conclusión. Bueno, de hecho, los jueces también utilizan los silogismos. ¿Por qué? Porque ya les había explicado que los silogismos están compuestos de premisas y esas premisas ya habíamos dicho que son dos premisas y una conclusión. Para llegar a esa conclusión, previamente vimos que había una premisa en la cual se tiene que explicar todo el contenido. En la siguiente premisa, en la segunda, pues se debe de fundamentar, ¿no? Lo que yo estoy explicando. Y en la tercera, que ya sería la conclusión, aquí ya estamos haciendo una conjunción de las dos premisas, en la cual pues ya estoy llegando o determinando qué se debe hacer, o qué se debe aplicar, o qué se va a determinar. Bueno, pues entonces, ahora pues ya analizando que la lógica jurídica, bueno, pues, o la lógica se aplica a nuestro derecho, que ahora la conocemos como lógica jurídica, vamos a entrar con ese capítulo, previamente a lo que ya habíamos comentado. Bueno, la aplicación de la lógica al derecho supone una distinción fundamental: el orden jurídico positivo de cada estado. Supone un conjunto de normas jurídicas que, ordenadas y sistematizadas, están destinadas a presidir la vida social. Pero para que este conjunto de normas cumpla con su eficacia, su función reguladora, requiere un buen número de funcionarios que las interpreten y apliquen correctamente. Pero debe considerarse además que la elaboración del derecho positivo y su expresión en normas escritas supone un gran esfuerzo por parte del legislador, si se trata de un Estado democrático o parte del jefe de gobierno o de quienes detenten el ejercicio del poder público en los estados que no siguen el sistema democrático. Entonces dice que, bueno, para la aplicación del derecho tenemos que tener un orden jurídico positivo. ¿Por qué positivo? Porque las normas que existen, las normas creadas, bueno, pues están ordenadas y sistematizadas. Y además, que se cumplen, ¿verdad? Porque para que una norma sea eficaz, pues debe de cumplirse. ¿Y cómo se cumple? Bueno, con esa función que tiene, su función reguladora. ¿Reguladora de qué? De conductas. Y bueno, a su vez, bueno, pues como ya habíamos platicado, dice que los funcionarios que las interpreten y apliquen correctamente. Ya vimos nosotros que los jueces, los legisladores y nosotros inclusive los abogados y los estudiosos del derecho, pues aplicamos todas estas reglas de la lógica que estuvimos viendo, la aplicamos a nuestro derecho. Inclusive como estudiantes ya les había comentado que nosotros como estudiantes pues también utilizamos este razonamiento deductivo en el cual, bueno, pues estamos analizando de manera general cómo es el derecho, qué es el derecho, de qué constituye el derecho, para poder enfocar a la rama que a mí me interesa, ya sea la rama civil, penal, mercantil, no sabemos, ¿verdad? Pero ahorita, bueno, eso ya nos enfocaremos en un futuro. Ahorita solamente debemos saber y entender que lo estamos analizando de manera general. Entonces, la aplicación del derecho, pues, se da a cada momento. Nosotros en nuestro país que tenemos ese orden jurídico positivo y vigente, bueno, pues es el que aquí sí se aplica la lógica en un 100% a nuestro derecho.
Además, en la parte la parte última de la diapositiva nos dice que si se trata de un Estado democrático o parte del jefe de gobierno o quienes detenten el ejercicio del poder público en los estados que no sigan el sistema democrático. Entonces, esto sería la aplicación de ese derecho. Nosotros, bueno, somos un país democrático en el cual, bueno, como ya les había comentado, y lo habíamos fundamentado, que nuestro derecho pues aplica la lógica totalmente, ¿no? Es aplicada. En el primer caso, la función de interpretar y aplicar al derecho es inseparable de la expresión positiva del mismo. Y cuando se lleva a cabo con un criterio lógico, son los principios de la lógica del derecho los que guían al intérprete y aplicador del derecho. En este caso también la expresión del derecho se hace en forma enunciativa, judicativa o descriptiva o proporcional, pues el legislador al anunciar el derecho emplea inferencias o raciocinios jurídicos. Puede decirse entonces que las operaciones lógicas más importantes en la lógica del derecho son pues las que tienen por objeto la elaboración del concepto y del juicio jurídico, y también la sistematización científica. Son de tanta importancia los principios de la lógica del derecho que sus principios están llamados a sustituir los consagrados actualmente por la ley 153 de 1887 en su artículo 80. Bueno, esa ley que estaba de ese año, pues dice que se deben sustituir por la lógica. Ese es el ejemplo que nos da el autor. Bueno, pues entonces hemos visto que de manera sistematizada podemos ver y enunciativa, pues el legislador aplica la lógica, al igual que los jueces. ¿Por qué? Porque pues dice que los legisladores emplean inferencias o raciocinios jurídicos. Justamente esos raciocinios o esos razonamientos que hacen los legisladores, bueno, pues lo hacen a través del razonamiento deductivo, como ya les había comentado. Primero observan de manera general las conductas para que en un momento determinado puedan crear una norma en la cual se contenga una conducta que se haya dado de manera reiterada y que esté transgrediendo derechos de los demás. Entonces, bueno, pues los legisladores tienen que hacer esos cuestionamientos, esos razonamientos y sobre todo pues aplicar ese razonamiento inductivo del que ya hemos platicado. Dice que en el segundo caso, en cambio, el trabajo de elaboración del derecho, como también todas las que lleva a cabo el jurista, suponen un trabajo lógico completo. La conceptualización, el juicio, el raciocinio, la sistematización científica, como también la definición, la división y la clasificación. Esta es la denominada lógica de los juristas, de tanta importancia como la primera, y que en cierto sentido se ha olvidado por muchos tratadistas. Kalinowski critica Oppenheim en el sentido de que olvida precisamente el cultivo de la lógica de los juristas, dando preeminencia a la lógica del derecho. Entonces, bueno, dicen que la elaboración del derecho que lleva a cabo un jurista supone un trabajo lógico completo. Claro que sí, porque como bien ya lo habíamos comentado, el jurista pues tiene que observar de manera general las conductas, ya háblese de un país, háblese de un estado, en el cual, bueno, van a crearse esas normas para regular las conductas pues de manera particular. Luego entonces, pues sí, al momento de elaborar el derecho, pues el jurista tiene que llevar a cabo este trabajo, ¿no? Este trabajo lógico. ¿Y en qué consiste este trabajo lógico que ya nosotros habíamos visto? Habíamos visto en ese trabajo lógico, bueno, pues que el legislador tenía que observar las conductas. Pues tenía que observarlas, pues y plasmarlas
plasmarlas en una norma. Ahora bien, ya habíamos platicado sobre cómo los legisladores, bueno, pues, los jueces, al momento de decretar sus sentencias, tienen que hacerse llegar de todos estos elementos, del elemento principal, ¿no? Que es el razonamiento, cómo se estructura, cuáles son los elementos, y bueno, ese razonamiento, acuérdense que puede ser de manera deductiva, y ese razonamiento, bueno, pues va a ir de lo general a lo particular. Por lo tanto, nuestro derecho aplica en todos sus términos la lógica y el raciocinio. Les comentaba de los jueces, ¿no? De algún otro asunto, por ejemplo. Primero, en un asunto familiar. Primero el juez, pues, ¿qué tiene que salvaguardar? Los derechos de la familia. En un asunto, por ejemplo, en una guardia y custodia, tiene que salvaguardar el interés superior del menor. Pero ¿qué hace el juez si una de las partes está solicitando que se le deje al menor? Y para ello, bueno, pongan ustedes que es el papá, no es la mamá. El papá está solicitando que quiere quedarse con el menor. El juez, al momento de realizar su sentencia, tiene que ver de manera general cómo está constituida la familia, qué elementos, bueno, puedan apoyar o salvaguardar los derechos de este menor, y sobre todo, bueno, que no se transgredan esos derechos de él, porque acuérdense que los jueces son los que tienen que velar por esos intereses. Entonces, para poder dar una resolución, el juez tiene que hacerlo de manera general, tiene que analizar esas conductas para poderlo traducir o razonar su sentencia a lo particular y poder decir si el menor puede estar con la mamá o tiene que quedarse de manera obligatoria con el papá. Entonces aquí el juez, al hacer esos estudios por estatuto de manera general, está aplicando este razonamiento deductivo para poder llegar a una resolución que va implícita con un silogismo. Ustedes van a ver más adelante que pues los jueces pues hacen uso de esto, de los silogismos. Y bueno, por ende los legisladores de igual manera lo utilizan, ¿no? Porque al momento de crear las leyes se van de carácter general también a ver las conductas, se analizan esas conductas que no se transgredan derechos, y en caso de que se transgredan, pues ver que de manera general, ver qué conductas se dan reiterativamente. Por lo tanto, podemos decir que el derecho utiliza ese juicio, ese raciocinio, esa sistematización científica, pero también esa división y clasificación para poder llegar a, a esta conclusión, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nos dice que también los juristas llevamos a cabo ese trabajo lógico. En efecto, como ya les había comentado, ustedes cuando reciban un cliente, si es que los que ustedes quieran litigar, van a escuchar lo que le acontece a ese cliente, lo que le afecta, lo que le está ahí causando algún problema, lo van a escuchar para que eso lo van a estar haciendo de manera general. Si, por ejemplo, dice, es que me robaron, bueno, ustedes van a irse de manera general y poder aplicar a lo que es el delito de robo, ¿verdad? Y poco a poco, al momento de que les están platicando el asunto, pues lo van a ir escudriñando para poderlo enfocarlo. Lo van a ir razonando. ¿Para qué? Para que sepan de qué manera puedan ayudar o defender a su cliente. Entonces aquí el derecho está totalmente lleno de lógica.
Ok. Entonces también podemos decir que decíamos que dentro de las operaciones lógicas más importantes que tienen por objeto la elaboración del concepto y del juicio jurídico y también la sistematización científica. ¿Por qué nos habla del concepto? Porque se acuerdan que dijimos dentro de la estructura del pensamiento que está conformado por un concepto, en este caso el asunto que se esté ventilando, bueno, va a ser el concepto. Robo, alimentos, no sé, mezclándolo ahí, materia civil familiar. Pero bueno, ese concepto entra ahí. El juicio o el raciocinio, ¿en qué va a consistir? Pues en lo que yo esté observando, lo que esté valorando para llegar a una verdad, para que una vez que yo tenga este juicio para decir si es falso, es verdadero, si existe o no existe con los elementos que me está proporcionando el cliente, bueno, yo poder llegar a una conclusión. ¿Y cuál va a ser mi conclusión? El poder particularizar ese asunto en determinada materia. Entonces, aquí yo también como abogado, pues estoy haciendo esa operación lógica con mi concepto y con mi juicio. ¿Para qué? Para poder después sistematizarlo y poder presentar a la mejor a la autoridad y a mi demanda, pues realizada, pensada, razonada y enfocada a bueno, a las áreas en las cuales se requiera pues ser estudiado y tratado. Entonces, si se dan cuenta aquí nuevamente, presentan estos conceptos, estos elementos que forman parte de nuestro razonamiento, de nuestro pensamiento, que ya vimos que el pensar, bueno, pues el pensar no va a derivar del estudio psicológico, más no del estudio de la lógica. Ya el pensamiento, pues es el que ya lo estamos estructurando y formulando de acuerdo a lo que nos estén platicando, lo que nos estén argumentando para poderlo enfocar. Entonces, es muy importante esta aplicación, que sepamos cómo se aplica la lógica a nuestro derecho. Y también, bueno, vimos que esta aplicación para que pueda llevarse a cabo, pues debe de estar o debe de llevarse a cabo en un orden jurídico positivo. Nuestro derecho como tal contiene ese elemento. Eso, nosotros tenemos nuestro derecho positivo, por eso se conoce como derecho positivo mexicano, porque sus normas están vigentes y son aplicadas. Sobre todo, pues están surtiendo algún efecto, tienen alguna eficacia reguladora de las conductas. Que bueno, si bien es cierto que en la actualidad algunas conductas han sobrepasado, bueno, pues están ahí establecidas las normas para que se puedan atacar nuestras conductas, simplemente que bueno, ha habido una descomposición social, una descomposición, por la cual, bueno, ahorita los legisladores están en el entendido de poder o de realizar nuevas normas que contengan, bueno, pues ya vemos que los delitos a lo mejor nos han sobrepasado, pues ahora le toca al legislador estudiar esas nuevas conductas para poderlas plasmarlas en una norma. Y van a utilizar esos métodos de la lógica que nosotros ya hemos estado platicando. Bien. Entonces ya comentamos que en nuestro derecho positivo mexicano, pues la lógica juega un papel fundamental para la creación, para la elaboración y además ¿para qué? Para la aplicación del derecho. Entonces, un juez, al momento de realizar su sentencia, de igual manera, pues, tiene que interpretar, ya les dije, ¿no? De manera lógica, pero además de que se interprete con ese método deductivo, tiene que hacerlo de manera literal. Y para poderlo hacer de manera literal, ¿qué tiene que aplicar? Pues el razonamiento. Tiene que razonar lo que está haciendo, lo que va a emitir. Por lo tanto, ese razonamiento tiene que estar de manera razonada, de manera pues de que pueda el juez aplicar esos silogismos en el que pues primero lo va a razonar
posteriormente lo motivará y dará su conclusión. Entonces, bueno, pues la lógica con ello nos da a entender que es indispensable, aparte de que se aplica, pues es indispensable para la vida de nuestro derecho. Para nuestra vida del derecho, pues es importante la aplicación de esta lógica. Y sobre todo, pues ya vimos también que pues tenemos nuestros niveles del pensamiento, del pensamiento que, bueno, ya dijimos que pues al momento pues puede ser imperativos, pueden ser interrogativos, o puede ser que tengamos otras opciones, ¿verdad? Entonces, bueno, también esos son los niveles del pensamiento que nosotros podemos llegar a tener. Bueno, entonces, en conclusión, la lógica jurídica es importante o juega un papel muy importante en nuestro derecho. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos llevar esas reglas de aplicación del derecho, esas reglas para crear nuestro derecho o bien para interpretar nuestro derecho. Entonces, la lógica está relacionada ¿con qué? Con el razonamiento. Y esa parte del razonamiento es la que estructura nuestro pensamiento. Ya vimos que, bueno, pues el pensamiento se estructura de diferentes maneras. Ya vimos que existen los silogismos. Ya vimos también que hay proposiciones y que todas esas influyen al momento, bueno, de crear o de aplicar el derecho. Entonces, podemos concluirlo así, que la lógica jurídica es una herramienta indispensable para nuestro derecho, y más para nuestro derecho positivo mexicano. Es una arma o una herramienta fundamental. Es una herramienta fundamental en la cual, bueno, pues se va a llevar a cabo esos razonamientos y aplicado, bueno, pues a las diferentes materias. Pero pues sí es fundamental. De igual manera, bueno, ustedes ahora ya conocen cómo se estructura nuestro pensamiento y ya conocen que existen los conceptos, que existen los juicios. A lo mejor ustedes, pues para ustedes es algo nuevo, ¿no? El conocer un juicio. Ustedes a lo mejor están en el entendido de los juicios ya relacionados con las materias, pero como ya les había explicado con anterioridad, estos juicios son de carácter lógico. Y esos pues van a ser lo que nos va a llevar, o lo que nos va a decir, lo que nos va a llevar a culminar el decir si es sí o es no. Son juicios categóricos también, porque nos llevan a pensar en el sí o en el no y en esa contraposición que existe, ¿no? Y acuérdense que también les comentaba que no puede existir un término medio entre el sí y el no, o es tajantemente sí o es no, pero nunca un término medio. Bueno. Ok, entonces, bueno, ya dijimos que las operaciones de la lógica, bueno, son importantísimas para la creación de nuestro derecho y sobre todo para la aplicación del mismo y la creación del mismo. Entonces podemos concluir que la lógica juega un papel trascendental en nuestro derecho por todo lo que ya hemos platicado. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad esta clase, que todos, bueno, para que todo les sirva y queden en el sentido de poderla, ahora sí como ya hablamos de la lógica, no poderla razonar y poder entender qué es en sí nuestra lógica jurídica y de qué manera se puede aplicar. Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta luego.